Gloria a Dios, buenos días iglesia, les bendigo en el nombre de Jesús. Tanto para los que están aquí abajo, los que están arriba, como los que nos están viendo a través del internet. Es una bendición poder compartir con ustedes la palabra otra vez. Quiero decirles con todo el alma que cada vez que me subo aquí, como bien lo saben ustedes, yo me subo con temor y temblor. Hoy me subo con temblor. ¿Por qué? Porque considero que la palabra que Dios me mostró al corazón es una palabra impactante, es una palabra importantísima para cada uno de nosotros. Y se la leí en comienzo a un hombre que murió hace 150 años por lo menos, pero la vigencia de sus palabras me conmovió hasta los huesos. Entonces yo quiero que usted esta mañana se aferre a la palabra, se aferre al Espíritu Santo, llega a un análisis hacia adentro. Señor, necesito cambiar. Señor, necesito renovar cosas. Señor, ¿en qué condición me encuentro? Le he titulado a la enseñanza esta noche: la iglesia perdiendo vigencia en el mundo actual. La iglesia perdiendo vigencia en el mundo actual. Comprenderán por qué tengo tanto temblor entonces en mi alma y en mi espíritu, porque yo creo que cada uno de nosotros debe saber si está perdiendo vigencia su testimonio en el mundo actual. Y cada uno de nosotros no solamente estamos metidos aquí en la iglesia, que pudiese ser como una burbuja de protección, donde siempre estamos adorando y orando. Por el contrario, cada vez que salimos por esas puertas nos encontramos en una jungla, donde hay un montón de bestias tratando de comernos día y noche. Y Satanás está entretenido de ver cómo, por placer y por hundirte, va a hacerte pecar cada día. Entonces las condiciones son de que si nosotros estamos perdiendo vigencia en el mundo actual, ¿qué le queda al mundo para defenderse? Si la iglesia no está presente, si la iglesia no está firme, si usted y yo no estamos firmes en la palabra, ¿qué le queda a su vecino? ¿Qué le queda a su compañero? ¿Qué le queda a sus hijos? ¿Qué le queda a su esposo? ¿Qué le queda a su esposa? Sé que muchos tenemos situaciones difíciles en la casa y que quisiéramos cambiarlas de golpe, pero también hay una cosa muy importante: tu testimonio el día de hoy marcará la diferencia en ese hogar. Si nosotros como iglesia no estamos preparados, vamos a perder la vigencia, el sitio donde Dios nos tiene colocados, y el mundo lo que va a hacer es absorber lo que cada uno de nosotros es. Pero quiero compartirles lo que dijo el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Este hombre vivió en el siglo XIX y era considerado el príncipe de los predicadores. ¿Por qué? Porque cada predicación de Charles Spurgeon era una obra de arte, era una bendición, era algo que conmovía a las multitudes. Y aún sus predicaciones son tan vigentes como el día de hoy. Y yo quiero compartirles una frase que escribió él, que dice así: ¿sabes por qué la iglesia tiene poca influencia en el mundo actualmente? Porque el mundo tiene mucha influencia en la iglesia. Estamos hablando de un hombre que murió hace más de 100 años, iglesia. Palabras que fueron escritas hace más de 130, 140 años, pero donde yo las leo, me horrorizo, se inquieta mi alma, se inquieta mi corazón. Señor, y yo no vuelvo a ver a la iglesia para verlo a usted o verlo a usted, me vuelvo a ver a mí mismo. Y yo digo: Señor, ¿será esto para mí? ¿Deberé yo transformar mi vida, tener más cuidado, ser más apercibido? Porque quiero decirte
que el mundo nos va envolviendo lentamente. Satanás es un artista del tiempo. Nunca va a conquistarte de golpe. Siempre va a ir lentamente socavando las raíces de nuestros árboles, la raíz de nuestra vida. Y dijo Charles Spurgeon, porque el mundo tiene mucha influencia en la iglesia. Y aún más, después de esta frase escribió la siguiente. Quiero que usted le ponga mucha atención. El diablo raramente creó algo más astuto que sugerirle a la iglesia que su misión consiste en proveer entretenimiento para las personas con el motivo de ganarlas para Cristo. Se lo repito. El diablo raramente creó algo más astuto que sugerir a la iglesia que su misión consiste en proveer entretenimiento para las personas con el motivo de ganarlas para Cristo. Yo sé que no es el caso de nuestra iglesia, porque nosotros tenemos pastores que han dado su vida, que la dan y que la darán. Usted tiene la seguridad, y cuando hablo de los pastores no hablo solamente de mi persona, hablo de mis pastores, hablo de Randall y Ana. Ellos han pagado un precio por cada uno de ustedes y por mí. Ellos lo pagan de rodillas, lo pagan con lágrimas, lo pagan con intensidad, con pasión, para que usted y yo estemos acá. Pero si usted y yo lo que estamos aquí es para buscar un entretenimiento, o ver con quién me ligo de las chicas o de los chicos que están acá, o ver con qué yo hago fracasar a mi hermano porque obtuvo alguna cosa y yo tengo envidia de aquello, entonces lo que estamos es en un campo de entretenimiento de Satanás. No se le olvide que Satanás conoce la iglesia, y a una iglesia poderosa sí le teme, pero a una iglesia blandengue y perezosa simplemente se goza de que sus hijos, los hijos de Dios, estén totalmente distorsionada la imagen del Cristo verdadero. Nosotros no estamos para ofrecer entretenimiento. Los pastores acá no están para ofrecer entretenimiento, y usted como cristiano, como líder, como hijo de Dios, no está para venir a entretenerse, ver qué va a hacer porque no tiene otra cosa que hacer un domingo en la mañana, o un lunes, o un jueves, o un sábado. Si usted no tiene nada mejor que hacer y viene a la iglesia, no venga. Pero si viene, venga a buscar al Señor. Venga a buscarle de corazón. Satanás a lo largo de la historia del hombre ha cambiado de forma, de color y de sabor para engañarnos con el simple propósito de mantenernos cautivos para su deleite y para la maldición de la iglesia. Satanás ha sido un camaleón, y dependiendo de la época en que vivimos, va a tratar de parecer como el inocente y va a tratar de parecer como el juzgado, y usted y yo vamos a aparecer delante del mundo como los que somos fanáticos y engreídos, que usamos la palabra de Dios para distorsionar la realidad. Siempre hacia afuera nosotros seremos fanáticos y engreídos porque queremos seguir la palabra de Dios, porque queremos parecernos a Cristo. No tenga temor si por causa de esto usted es perseguido, está en el camino correcto. El diablo cambia por épocas, sigue siendo lo mismo, hurta, mata y destruye, pero te cambia el sabor, el color y la forma. No es lo mismo el siglo XIX que el siglo XX o el siglo XXI o los siglos o el tiempo que hace falta para que el Señor venga. Satanás siempre va a tratar de cambiarte y de dorarte la píldora. ¿Para qué? Para que la iglesia no sea el centro que busques la verdad de Cristo y que seas confrontado, sino el lugar donde te vayan a entretener. O como muchos padres piensan que la escuela dominical es un sitio de entretenimiento de niños. Está muy equivocado. Es un sitio de formación de futuros líderes y pastores, la gente que va a tomar la siguiente generación de este pueblo y que lo va a levantar. Y gracias a usted o no, será una realidad. Recuerdo estando yo en una iglesia, había una jovencita de 15 años que anhelaba con todo su corazón servirle a Dios, y le encantaba servirle con los niños, pastora, le encantaba.
disfrutaba continuamente de servir con los niños, pero su mamá le dijo: no vas a servir más, te quiero a la par mía. Pero mamá, si yo estoy sirviendo, no vas a servir más, te quiero a la par mía. Su madre le cortó las alas. La niña se fue al mundo. Se perdió todo el esfuerzo y el trabajo que estaba haciendo. Padres, si sus hijos están sirviéndole a Dios, denle alas. Esposo, si tu esposa está sirviéndole a Dios, dale alas. Esposa, si tu esposo está sirviéndole a Dios, dale alas. Que la iglesia es el centro de protección contra una jungla que está allá afuera esperando a ver cómo nos consume. Pero ¿sabe qué pasa? Que si nosotros somos fanáticos y engreídos porque buscamos la palabra y tratamos de que la palabra sea lo más importante, sea lo que nutra nuestro ser, ahora tenemos una palabrita que el mundo está utilizando muchísimo para que entre también a la iglesia. Y esa palabra se llama tolerancia. Si usted y yo toleramos el pecado en cualquiera de sus formas, estamos cayendo en esa iglesia light, estamos cayendo en esa iglesia que no tiene propósito y que no tiene fundamento. Por eso cuando les estoy hablando lo hablo con temor y con temblor, iglesia, porque estamos viniendo y tenemos que ser tolerantes. Ahora esa es la moda. Si usted no es tolerante, usted no está in, está out. Usted tiene que ser tolerante para todo. Incluso la embajada norteamericana se ha vuelto tan tolerante que ha puesto la bandera del grupo gay, lésbico y transformer, ¿no? De los transexuales. ¿Por qué? Porque hay que ser tolerantes. No hay que decir la verdad. Y le digo una cosa: la verdad nos hará libres. ¿Se acuerdan algunos, especialmente el pastor Randall, que es de esa época, de los abuelos, cuando nos hablaban a los nietos y nos decían a los jovencitos de esa época: no lea la Biblia porque se enloquece? ¿Ustedes recuerdan de eso? ¿Algunos se acuerdan? ¿Sí? Los abuelos decían: no lean la Biblia porque se ponen locos. Ahora resulta que nosotros sí queremos leer la Biblia y sí queremos conocer lo que dice la Escritura, pero entonces Satanás ya no nos va a engañar de otra forma, nos va a engañar con la tolerancia. Antes no la leíamos porque nos volvíamos locos. Ahora somos locos por Cristo, pero entonces ¿qué es lo que pasa? Satanás quiere hacernos tolerantes. La iglesia perdiendo vigencia en el mundo actual. Entre más tolerantes seamos, más llenas tendremos la iglesia. Entre más tolerantes seamos, más llena será la iglesia. No lo digo porque hay iglesias grandes que sean llenas del Espíritu Santo, pero Satanás está utilizando la mentira de la tolerancia. Atraigámoslos a todos, todos entramos en el mismo tren, chévere. Pero aquello, no, hagámonos los locos. ¿No ve que no hace falta plata? No, hagámonos los locos para ser grandes. Acerquémonos más al mundo sin tocar la línea. Satanás es lo que eso quiere, que nos vayamos acercando a la línea. Y el Señor quiere que nos vayamos alejando de la línea. Amén. Quisiera que me acompañaras a este versículo que muchas veces leí, pasé por encima como muchos de nosotros, pero cuando el Señor puso mis ojos sobre él, no pude evitar tener un shock. Jeremías 31:21, por favor. Jeremías 31:21. Jeremías 31:21. Dice así. Léalo por favor en su teléfono, léalo en su Biblia física o léalo aquí arriba, pero léalo. Léalo. Dice:
establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. Cuando leí este versículo, el Señor me habló directamente de esto que está pasando. En pocas palabras, iglesia, la iglesia no puede ser más light. Tenemos que volver por el camino y encontrar las bases firmes. Por este versículo me habla de señales y me habla de pilares altos, es decir, que se pueda ver. Y aún así me habla de la Virgen de Israel, es decir, usted y yo somos la Virgen que está siendo preparada para la venida del Señor. A usted y a mí es a los que el Señor va a encontrar en el aire muy pronto. ¿Y qué clase de virgen seremos? El Señor no viene por una virgen light. No viene por la hija del vecino, ni la que no esté preparada, la que ande en la calle. No, el Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y santa, la verdad, que está siendo preparada continuamente, que sabe la diferencia entre el pecado y sabe la diferencia entre lo que Dios quiere, lo sigue y se aparta del mundo. Y ese apartarse del mundo realmente es lo que va a atraer a otros acá a la iglesia. No es el activismo, hijos e hijas, no es el activismo, es la verdad de Cristo. Porque el mundo necesita la verdad de Cristo. Y si por esto vamos a ser fanáticos, prefiero ser un fanático redimido en el cielo que un blandengue hundido en el infierno. Es tiempo para la iglesia de regresar a la senda antigua, la de la verdad absoluta, llamar a las cosas por su nombre y dejar de ponerle al pecado nombres psiquiátricos y psicológicos para decir que es una enfermedad. Ya basta. Ya basta. Es por eso necesario poner pilares altos, majanos altos. Es necesario atender la calzada por donde veníamos y hacer un cambio de dirección de 180 grados y volver a retomar desde el punto donde nos caímos. Por eso le digo, usted tiene la garantía de estar en una iglesia única. Ministerio Fe es único. Ministerio Fe tiene unos pastores calibre 45 que cuando le pegan un balazo a Satanás hasta que explota. Dele gracias a Dios por sus pastores. Cada día los vamos a mandar de vacaciones, pero los pedimos que regresen prontísimo. Pero gracias a Dios por los pastores que tenemos. Gracias a Dios incluso por la pastora Gretel, ha dado su vida. Gracias a los pastores por Moma y por su esposa Arlene. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa y aún le doy gracias a Dios por mí. ¿Por qué? Porque yo digo, Señor, la autoridad y la responsabilidad que me has puesto es para no ser un blandengue y no ser un cualquiera, sino ser un hijo aprobado por tu palabra. Y eso es lo que usted tiene que buscar también. Vuelve a estas tus ciudades. Es decir, nosotros, iglesia, tenemos que volver por el camino y rescatar lo que hemos perdido de camino. Cuando nosotros nos alejamos de la casa de Dios hacia la línea que se acerca al mundo, pero seguimos siendo iglesia, pero por un tris no somos del otro lado, vamos dejando cosas caídas, vamos dejando santidad caída, vamos dejando la unción caer. Es tiempo de que nos devolvamos y recojamos las cosas que nos corresponden por derecho, que Satanás nos engañó. Y hoy es tiempo de que ni la langosta, ni el saltón, ni el revoltón sigan comiéndose lo que por derecho y por legalidad le corresponden a la iglesia. Pero no va a ser por una iglesia blandengue, ni por una iglesia light, va a ser por la iglesia verdadera de Cristo, la novia de Cristo. La iglesia del siglo XXI no puede ser menos que la iglesia del siglo I. No puede ser. No puede ser que los milagros se hayan acabado con los apóstoles. No puede ser. No puede ser tampoco que hablemos del Espíritu Santo como si fuera que hablamos de una especie en extinción. Hay muchas iglesias donde el Espíritu Santo es una especie en extinción. Está en la Biblia, pero no le conocemos.
no sabemos de su poder, ni le seguimos. Esta es una iglesia que le sigue al Espíritu Santo. Esta es una iglesia que conoce al Espíritu Santo. Pero recuerdo de alguien que me comentaba que estaba en una sesión de pastores porque lo iban a ordenar como pastor. Y uno de los pastores, que eran varios, le preguntaba: bueno, ¿y usted cómo hace sus estudios para darle a la iglesia? Bueno, yo espero primero que el Espíritu Santo me diga cuál es el tema y luego lo desarrollo. Dice que aquel que estaba haciendo para ser ordenado, el otro, el que le estaba preguntando, se reía. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que usted espera que el Espíritu Santo le hable? Estamos hablando de un cuerpo pastoral que va a ordenar a otro, y este se está riendo porque le está diciendo: ¿cómo es posible que usted espere al Espíritu Santo que le dé dirección? Iglesias blandengues, iglesias light, afuera hay un montón. Te invito a abrir la puerta si crees que eso es lo mejor. Si no, te invito a que te amarres a una iglesia de verdad y que estés dispuesto a ser confrontado cada momento. Usted sabe que la confrontación es importante. Una iglesia crece porque es confrontada, su vida crece porque es confrontado. Pero si yo dejo que usted siga haciendo lo que está haciendo y lo que está haciendo y no le pongo la menor atención, ni me importa, usted va a crecer torcido, va a crecer en el engaño, y eso es lo que va a enseñar a otros también. La tolerancia es una estrategia nacida en el infierno. Ya no hay hombres ni mujeres, no hay papás e hijos, no hay cristianos ni mundanos, todos somos lo mismo. Una diferencia de pensamiento crea un castigo social. Si yo creo algo diferente a lo que cree el mundo me castiga a mí socialmente. No vayan ahí no son tolerantes. Ahí están engañando a la gente y la están volviendo loca. Por eso estamos como estamos. Satanás se encargó de dañar a muchos en el pasado. Cuando se dio la esclavitud de la raza negra, ¿cierto? Ahora cualquier cosa que usted dice en Estados Unidos se vuelve a ver a una persona de color, aquella persona le quiere brincar a usted inmediatamente. ¿Qué me estás viendo?, le dicen a uno. ¿Tenés algún problema? Blanquito. Y los más racistas ahora son ellos con respecto a nosotros. Pero si también si también alguien fue violado en su juventud o en su infancia y cambia el uso natural por el uso aberrante, ya no de una mujer o de un hombre, entonces ¿qué pasa? Satanás utiliza eso para que después hablemos ¿de qué? De los derechos del tercer sexo. Cuando el Señor los creó varón y hembra. ¿O me equivoco? Usted está aquí porque cree en Cristo, porque cree lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Varón y hembra los creó. Pero vaya a decir usted algo afuera. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí sí. Por el Facebook me bombardean continuamente con esa cosa. Con los derechos, con la tolerancia. La tolerancia es un engaño de Satanás. No caigas en la tolerancia. No tienes por qué ser tolerante. Puedes orar, porque dice la palabra que el Señor ama al pecador, pero detesta el pecado. Tenemos que orar por esta persona, sí, pero no por eso tenemos que tolerar sus actitudes, ni tenemos que tolerar lo que son, ni compartir con ellos todo el tiempo, porque el que anda con lobos aprende a... Hemos sido llamados con un propósito, y ese propósito no es estar en la iglesia sentados, engordando y vegetando, porque no hay otra cosa mejor que hacer. La iglesia no puede caer en las garras del mundo moderno. Es menester que el mundo se convierta a la iglesia y no la iglesia al mundo. Acompáñame a Primera de Reyes 19:11, por favor. Primera de Reyes 19, 11.
Me avisan cuando lo tienen. Dice, léalo conmigo porque este es interesantísimo. Dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. ¿Le está hablando a quién? Dios le está hablando a Elías, ¿de acuerdo? En el pasaje donde Elías acaba de matar un montón de sacerdotes paganos. ¿Por qué? Porque se acuerdan de aquel evento donde él puso un altar, donde cortó un sacrificio y le echó agua y cayó fuego del cielo y consumió el sacrificio, y el de los sacerdotes paganos se cortaban, se sajaban, bailaron todo el día y no pasó nada. Entonces eso le dio autoridad de cortarles a ellos y degollarlos en un río. Pero después de eso salió corriendo. ¿Por qué? Porque una tal señora llamada Jezabel, que era la que gobernaba en Israel, lo andaba matando, lo andaba buscando para matar. Entonces, y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y que quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de aquella cueva donde estaba escondido. Y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Ok? Sigamos leyendo, a ver qué pasó. Él respondió, Elías, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo ¡mua! He quedado, y me buscan para quitarme la vida. Qué siervazo, ¿cierto? Qué carga. Hace un rato había matado 400 y pico de fanáticos religiosos de los Baales. Había quedado como el sacerdote, como el profeta de Dios. Y después se vino a esconder. Y después de esconderse, viene Dios y le pregunta, ¿y vos qué? ¿Qué haces aquí? Y él le dice, solo yo he quedado. Solo yo he quedado. Vean las palabras de este hombre, solo yo he quedado. Vean el versículo 15. Y le dijo Jehová, oh grandioso Elías, poderoso profeta mío, estoy orgulloso y feliz de lo que has hecho. Y por esto que hiciste, te ensalzaré delante de los hombres, porque hiciste mi voluntad. ¿Qué dice? Le dijo nada más, ve y vuélvete por del camino. Acaba de decirle Elías, solo yo he quedado de tus profetas. Chiva. Y Dios le responde, dese media vuelta y vuélvase por donde venía. No es lo que hacemos, sino lo que creemos en el corazón, lo que hace la diferencia. Elías se creyó con derecho a reclamarle a Dios, solo yo he quedado. Y le dijo Elías, el propósito por el cual estás aquí es simplemente para que regreses por donde viniste. Punto. Vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Ninsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuya boca no lo besaron.
Como iglesia, no light, tenemos que volver por el camino y hacer las obras que el Señor nos ha mandado a hacer. Dios a Elías no le dijo nada de pobrecito, cuanto lo siento, hiciste mi voluntad, estoy feliz. Le dio una orden: vuélvete por donde viniste. Déjate de todo ese lloriqueo y toda esa fanfarria y regresa por donde viniste. Y le dijo: tengo 3 misiones para ti. Necesito que me unjas a 3 personas. A un rey en Siria, a un rey en Israel y a un profeta. Y si usted lee y trata de buscar más atrás o más adelante, en ningún momento dice: y a ti, por ser tan bueno, te voy a premiar por lo que hiciste. Dice la palabra: miserable de mí, que solo he hecho lo que me correspondía hacer. Estamos en una época, iglesia, donde tenemos que dar el 120% de nuestras fuerzas, de nuestras energías en Cristo. El Señor está por venir y el mundo está convulso. Ahora la tecnología te acerca a cualquier lugar del planeta en menos de 10 segundos. Y hay páginas prohibidas y terribles en internet que muchos de nosotros estamos viendo y consultando. Y venimos aquí a la iglesia. El Señor le dijo a Elías: regresa por el camino por el que viniste y ve a hacer lo que te mando a hacer. Ministerio Fe, regresa por el camino por el que viniste y ve a hacer lo que te mando que debes de hacer, te dice el Señor. Y tras de eso culmina diciéndole: y yo me aseguraré que queden 7,000. Así que tranquilo, usted no es el único si piensa que por usted yo voy a hacer algo especial. El Señor piensa en cada uno, en su salvación, pero piensa en la iglesia como su propio cuerpo. Asael significa Dios ha visto. Jehú significa Jehová es él. Y Eliseo significa Dios de las riquezas. El Dios que ha visto, Jehová es él, y es el Dios de las riquezas. Es el tiempo de volver por el camino y buscar a Jehová, porque él ya nos ha visto, al Dios de las riquezas, a obtener las riquezas que están en él y dejarnos ya de lloriqueo, dejarnos ya de cosas. Vea, la iglesia está llena, yo espero que esta no pase esto, pero están llenas de crítica, están llenas de lloriqueos, de que si aquel me volvió a ver feo, entonces yo lo voy a ver feo el doble la próxima vez, para que sepa lo que es bueno que alguien lo vea uno feo. Que si yo no tuve tiempo para atenderte, entonces ya no eres un líder de mi confianza. Yo ya no busco la palabra para sanarme, necesito estar llamando a gente para que resuelva cosas que me tocan a mí resolver con Cristo. La iglesia no es una maternidad, es un lugar de entrenamiento de guerreros, es un lugar de entrenamiento de soldados. No juguemos a cristianitos y a la iglesita, que eso es lo que Satanás está esperando que hagamos. Tomemos el asadón y enyuguémonos con Jesucristo y cumplamos los sueños de Dios. Lo que tengas en la mano, eso es lo que el Señor va a utilizar para sus propósitos. ¿Qué tienes en tu mano? Porque si usted viene aquí y usted no sabe qué tiene, empecemos por eso. Empecemos por eso. ¿Qué tienes para dar? ¿Qué tienes para dar? Es mejor dar que recibir. Pero ¿qué tienes? ¿Qué herramienta tienes? ¿Qué cosa tienes para darle al Señor? Eso Él lo convertirá, si es como un asador, lo convertirá en una espada para sus propósitos. Dios nunca va a perder su tiempo, Él es maravilloso, pero todo tiene su propósito. Y si en su iglesia hay liviandad, prepotencia, juicio y división, Él se buscará sustitutos para continuar adelante. Guardemos lo que Dios nos ha dado con temor y con temblor. ¿Qué le dijo el Señor a Elías al final, después del lloriqueo? Y me vas a ungir a Eliseo, que es tu sustituto. ¿Cómo se quedó Elías?
Vea, yo no sé si Elías no hubiera dicho eso, si Elías hubiera tomado el lugar que le correspondía, hubiera hecho las cosas que Dios quería desde un principio, cuánto más vigente hubiera estado Elías. Pero el Señor vio ese lloriqueo y le dijo: papito, y cuando baje de ese monte, me va a ungir a su sustituto. Dios no está perdiendo el tiempo. Dios no está perdiendo el tiempo porque está interesado en que se cumplan sus propósitos. Y si usted o yo no estamos en la línea, tenemos que quitarnos para que el siguiente tome lugar. Amén. Estamos juntos todavía. Dios no está en el show, está en la intimidad. Por eso venía el viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Pero ¿qué dice la palabra? Que el Señor no estaba ahí. Después el fuego que todo lo batía y que destruía, Dios no estaba ahí. Ni tampoco estaba en el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento, sino en el silbo apacible y suave. ¿Qué significa esto, queridos y queridas del Señor? Que no es por lo grande y enorme que se haga lo que va a traer la presencia del Señor, sino lo que está en el corazón y el silbo apacible en la intimidad. Eso es lo que va a ver Él. Y es ahí donde dice que Elías salió y se encontró con el Señor. Satanás ha tendido una cortina de humo en nuestro alrededor para distraernos de la verdad. Recuerden que estamos en guerra y utilizará cualquier cosa para hacernos caer de donde el Señor nos ha colocado. Venga conmigo a Apocalipsis 2:5, por favor. Recuerda, por tanto, de donde has caído ¿y qué dice? Y pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses. Vamos a leerlo juntos otra vez. 1, 2, 3. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Cuando Charles Spurgeon habla prácticamente de esto, que nosotros no estamos para entretener, no estamos para hacer una iglesia light. Estamos para saber de dónde hemos caído, arrepentirnos y regresar. Porque si no, el Señor quitará el candelero de nosotros. ¿Y qué es el candelero? El que alumbra. ¿Y qué es lo que alumbra? Su presencia, ¿verdad? El rey no se desposará con cualquier hija de vecino. Se va a desposar con una virgen preparada. Cuando un rey va a desposarse en nuestro mundo, siempre buscan la persona idónea, adecuada y súper bien preparada. No es cualquiera. Muchas veces revisan su historial familiar por generaciones para asegurarse de dónde viene, cuál es su estirpe, cuál es su familia y cuál es su razón de ser en la sociedad. Al rey no le buscan una chica que acaba de pasar frente al palacio y le dicen: usted se desposará con el rey, ¿verdad que no? Pues nosotros somos esa virgen casadera del rey. Y nosotros tenemos que estar preparados para el momento en que Él regrese. Pero una iglesia light no es la virgen que el Señor quiere. No es la virgen que Él está esperando. Es necesario que hagamos un autoanálisis y con valentía veamos desde dónde caímos y cambiemos la ruta. Para muchos será regresar por la misma senda en dirección contraria. Iglesia, es momento en que regresemos por la senda en la dirección contraria a donde estamos viniendo. Por eso yo se lo digo con temor y con temblor, porque yo me examino y si yo veo pecado en mí, yo tengo que devolverme, tengo que arrepentirme y tengo que volver a hacer las primeras obras, porque yo no quiero que el Señor quite el candelero de mi vida. Yo quiero que su luz alumbre continuamente en mi vida. Quiero hablarles en 3 términos para terminar.
Y quiero hablarle directamente a los jóvenes en esta mañana. Quisiera que leyéramos Primera de Juan 2:14, por favor. Primera de Juan 2:14. Jóvenes, no podemos pertenecer a una iglesia light. No podemos buscar obras light ni a entretener a los muchachos para que esté llenándose esta iglesia. Tenemos que hablarle la palabra tal cual es. Dice la palabra en 1 Juan 2:14: os he escrito vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Escuche lo que está diciendo la palabra. Usted no es un blandengue, usted no es cualquier hijo de vecina, usted es hijo del Dios Altísimo, joven. Y dice la palabra que esto permanece en vosotros y que habéis vencido al maligno. Si esta declaración es cierta, cada uno de ustedes jóvenes han vencido al maligno. No pueden volver a caer en las garras de Satanás porque ustedes le han vencido. Eso es lo que dice la palabra. Y un joven comprometido con su Señor es un guerrero de última generación. Es capaz de vencer al enemigo. Ya no es momento en que hablemos de jóvenes carnales. Ya no podemos hablar más de jóvenes carnales. No podemos hablar más de jóvenes desaforados, sin sosiego y sin madurez espiritual. Jóvenes, es el momento de apoyar y levantar una iglesia verdadera, que no sea una iglesia light, sino una iglesia poderosa en Cristo. Amén. Y por eso acompáñeme a 1 Timoteo 4:12. La iglesia cristiana es la mejor, jamás será aburrida. Con Cristo somos más que vencedores. Recuerden que los placeres del mundo son pasajeros y no los podemos traer a la iglesia. Dice la palabra en 1 Timoteo 4:12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Me oíste, joven? ¿Me oíste? Sé ejemplo de los creyentes. No está hablando de ejemplo al mundo. Está diciendo que dentro de la iglesia tu joven debe ser ejemplo a los demás. Y los demás no pueden verte en poco, sino que tienen que verte como un siervo, tienen que verte como una sierva, tienen que verte con alguien que está bien parado en la palabra, en la roca, y que nada ni nadie te va a mover. Porque si no, lo que tenemos es un show en vez de una iglesia. Cuando hablen en las peñas, hijos, sean fuertes, sean decididos y hablen la palabra sin arandelas, hablen la palabra sin tapujos, como tiene que ser. Acompáñeme a 1 Pedro 4:2. Dice la palabra en 1 Pedro 4:2. Dice: para no vivir el tiempo que resta, escucha esto, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esto es lo que nos está diciendo el Señor a nosotros aquí en la iglesia. La concupiscencia son los deseos desaforados y no solo sexuales. Es que yo puedo tener concupiscencia si yo anhelo algo más allá de la presencia de Dios, algo que me robe su presencia, algo que ponga en primer lugar y le dé idolatría y le brinde todo mi ser, mi tiempo y mi esfuerzo, porque es un deseo desaforado de mi carne. Es tiempo ya de dejar los deseos desaforados de la carne y ponernos conforme a la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo 2:2. Ya ahorita terminamos. Segunda de Timoteo 2:2.
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Iglesia, es tiempo de que seamos hombres fieles. Es tiempo de hombres y mujeres fieles. Es tiempo de hombres y mujeres fieles que estén dispuestos a morir por Cristo. Es tiempo de hombres y mujeres fieles que estén dispuestos a seguir órdenes, que sepan seguir indicaciones, que sepan seguir al liderazgo, y si su liderazgo verdaderamente está agarrado de Dios, sígale. Es tiempo de que si sus pastores le hablan algo y le confrontan, no salga por ahí huyendo, diciendo un montón de cosas y que no va a volver porque aquí no hay amor. Por el contrario, plántese. Plántese. Es tiempo de hombres y mujeres idóneos. Es tiempo de hombres y mujeres fieles. Siga conmigo un poquito más. 1 Timoteo 2:8. Primera de Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ay, papá, vea, uno cuando está de pastor se da cuenta de tantas cosas que hasta que le da tristeza, de ver cómo muchas veces la iglesia del Señor está llena de ira y de contiendas. Nosotros no podemos estar poniendo remiendos. Ya no es tiempo para una manta remendada, es tiempo para una manta santa, es tiempo para vestiduras santas de una sola pieza. Ya basta de estar remendando, porque tenemos ira y tenemos contiendas, pero dice la palabra que quiere que todos los hombres levanten manos santas. Es tiempo de cambio, iglesia. Es tiempo que usted levante manos y no lo haga porque otro la levanta, porque Juanito le dice, sino porque usted sabe que sus manos levantadas tienen poder cuando usted ora, y que va a ocurrir un cambio radical cada vez que usted ora, cada vez que usted dobla rodillas, cada vez que usted cree, pronuncia una palabra, vendrán cosas de parte del cielo. Esa es la iglesia que el Señor está esperando. Acompáñeme a Gálatas 3:1, por favor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó? Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. ¿Quién les fascinó? El mundo fascina. El mundo engaña, y aún dentro de la misma iglesia viene fascinación que engaña. No estamos para una iglesia de mentira, estamos para ser la iglesia de Cristo. Quiero hablarle a los casados. Por favor, venga conmigo a 1 de Pedro 3:7, a los hombres específicamente. 1 de Pedro 3:7. Dice la palabra: ustedes maridos igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que sus oraciones no tengan estorbo. Varón, si usted está casado, pero usted no es ejemplo en su casa, y usted no trata bien a su esposa, y usted orará durante años y no pasará nada, porque dice la palabra que si yo no si yo no le doy honor a mi esposa como vaso frágil, por más que yo ore, no ocurrirá nada. Esa es la sentencia. Qué raro, pastor, que yo oro y no pasa nada. Ah, bueno, venga acá, ¿cómo está su relación en su casa? ¿Cómo está su relación con su esposa? ¿Cómo la trata usted? ¿Como vaso frágil o a la patada? ¿Cómo la trata? Y a la patada no es patadas físicas, mire, conforme con que uno le hable mal, con que uno le menosprecie, con que uno no tenga paciencia. Las mujeres son diferentes a los hombres, somos de planetas distintos. Sí, amén, y así es. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el hombre ha perdido vigencia en su casa. El hombre ha perdido vigencia en su casa y quiere que su esposa lo haga todo.
Solo quiero estar sentado como un rey. Yo sé de parejas que son así aquí. Sé de otras que no lo son. Pero sé de parejas que no son capaces de levantar pero ni la cuchara cuando comen. Ahí amanece llena de hormigas y de cucarachas. Pues no somos capaces ni de hacer lo mínimo. Satanás nos engaña fascinándonos, diciéndonos que somos hombres y que merecemos que nos atiendan como reyes. Si usted quiere que lo atiendan como un rey, atienda como una reina a su esposa. Aleluya. Quiero hablarle a las mujeres y le voy a hablar de dos formas, ¿ok? Vamos a hablar primero a las mujeres de una forma y luego de otra. Acompáñeme a Proverbios 31:10, por favor. Mujeres amadas, quiero leerles una poesía esta mañana. Proverbios 31:10 dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Aunque usted se ría, yo se lo voy a dedicar a mi esposa en este momento. Y si usted está con su esposa a la par, dedíqueselo también. Por los colores. Si usted está con su esposa a la par, abrácela, véale a los ojos mientras yo voy diciendo eso. Cipote, no. Oiga, no. Te pesqué el cipote. Dice la palabra, Proverbios 31:10. Amada esposa, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de las nieves por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Eso es para ti, amada. Esa es la mujer que Dios quiere. Esa es la mujer que usted, esposo, debe anhelar tener todos los días. Debe buscar que sea así y debe de apoyarla en sus proyectos. Nunca esclavices a tu esposa. Dale alas para que se levante con las fuerzas del Espíritu Santo. En una iglesia light eso no ocurre, porque están allá y están acá. Pero en una iglesia fuerte, los matrimonios son fuertes y las mujeres son
fuertes. Tienen un ministerio fuerte. Amén, mujeres. ¿Están dispuestas a la segunda parte? ¿Seguras? Ok. Proverbios 21:9. Proverbios 21:9. Ya le hablé a los hombres, le hablé a los jóvenes. Me falta hablarle a ustedes, chicas. Dice: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. No aplaudan, hombres, no se equivoquen. No. Porque la mujer sabia construye su casa. Amén. Proverbios 21:19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Hijas, es tiempo de cuidar las casas. Es tiempo de cuidar los hogares, los matrimonios. Si ustedes supieran el poder que hay en sus lenguas, tendrían cuidado de usarlas cuando están molestas. Y ustedes, como mujeres cristianas, como hijas de una congregación que le sigue al Señor y una iglesia fuerte, deben de tener cuidado con lo que dicen. Aprender a conectar acá con acá, para que salga de su boca bendición. Hoy me mandaron una foto en el Face, la iba a traer, pero era como muy agresiva, muy fea. Pero era una mujer y lo que salía de su boca era la cabeza de una culebra, en vez de su lengua. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un poder increíble para construir o destruir. Y si usted es iracunda, rencillosa, destruye su casa, destruye su matrimonio. Una cosa es la sumisión y otra cosa es la sujeción, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Pero una mujer sujeta en la autoridad de Cristo es una mujer poderosa. Quisiera terminar con Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Dice la palabra: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice la palabra en el versículo anterior que hay una gran nube de testigos. Lo que hagas o dejes de hacer, lo que hagamos o dejemos de hacer, puede que gane a alguien para Cristo o lo perdamos para siempre. No es el show y el entretenimiento lo que va a ganar a una persona. Eso lo que va a hacer es alargar el tiempo de su sufrimiento. Por el contrario, lo que nosotros tenemos que hacer es hablar la palabra tal cual es, y estar dispuestos en el corazón a ser confrontados cuando así lo necesitemos. Y te garantizo que cada vez que así sea, subirás un nivel mayor en él. ¿Quiere ponerse de pie? Por favor. Aprendamos a no juzgar para no ser juzgados. Porque con la misma medida con que medimos, nos medirán a nosotros también. Aprendamos a amar y no a odiar. Aprendamos a bendecir al que ha prosperado y no maldecirle porque tenemos envidia. Aprendamos a utilizar la palabra de Dios en verdad, sin distorsionarla.
El Señor está a la puerta y llama. Si alguno le abre el corazón, Él va a entrar. No es que yo haya aceptado a Jesús o yo me haya convertido. Yo creo que Dios me encontró a mí. Yo creo que Jesús me encontró a mí. Yo estaba perdido en delitos y pecados y Jesús me encontró. Y a cada uno de los que nos encontró nos dio una vida nueva. Pero esa vida no es para llevarla a mi antigua manera de vivir, sino vivirla al estilo del Espíritu Santo. Así que, iglesia, yo le pido que cierre sus ojos un momento y que usted se examine como yo lo he hecho todos estos días. Y le cuento que muchas de las veces mi nota ha estado en rojo. Hágase un examen. Si usted tiene notas en rojo, es tiempo de pedirle perdón al Señor. Es tiempo de pedir perdón, iglesia. Tenemos un Dios que es tan hermoso que nos perdona y nos vuelve a poner y reinstalar. Pero es importante que nosotros reconozcamos que tenemos necesidad de Él. Señor Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, cuando Charles Spurgeon predicó hace más de 150 años de que Satanás nos había deslumbrado, haciéndonos, Señor, una iglesia light, una iglesia blanda, una iglesia tolerante, Señor, nos engañó. Pero te digo, oh Rey, junto con tu iglesia esta mañana, que hoy venimos a pedirte perdón. Mi examen, Señor, no lo he pasado. Tengo notas en rojo porque he perdido la paciencia. Me he dejado mover por los placeres de mi carne. Ha habido deseos, Señor, que están por encima del deseo de buscarte a ti. He visto cosas y me he quedado callado para ser tolerante, para no caer mal en la sociedad. Perdóname, Señor. Perdónanos, Señor. Haznos una iglesia preparada, como la novia, Señor, ataviada que tú esperas. Tú eres la cabeza y nosotros somos tu cuerpo. Pero tú no vienes por un cuerpo enfermo, lleno de llagas. No vienes por un cuerpo que esté mal formado o deformado. Vienes por el cuerpo tuyo, Señor, que es tu iglesia, preparada, Señor, y comprometida delante tuyo, Señor. Esta mañana, de verdad, Dios, esta tarde ya, clamamos a ti en el nombre de Jesús, para que tengamos una conciencia clara de quiénes somos y a dónde tú nos quieres llevar, Señor. Utiliza tu palabra que es verdad y penétranos hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo.